Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle, la luz de mi calle, que no se ve, que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver el Palacio Irreal que inauguramos ayer, con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la una, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los jardines y parques, los jardines y parques que podríamos tener, que podríamos tener. Vengan a ver las escuelas y casas, las escuelas y casas que podríamos hacer, que podríamos hacer. Vengan a ver, vengan de una vez, vengan de uno en uno, vengan desarmados, vengan, atrévanse, no traigan sus perros, vengan, no amenacen, miren, mejor no vengan, venga, váyanse, venga, piérdanse, venga, muéranse. Saludos cordiales, amigos, amigas. Seguimos de la mano del Evangelio de Lucas en la subida a Jerusalén. Sin embargo, curiosamente, a final del capítulo 14 y luego hasta el 17 prácticamente, es una sección de esta subida a Jerusalén, pero que tiene, digamos, menos movimiento de el que se muestra en los otros capítulos. Es decir, en los otros capítulos está claro que Jesús va caminando, que cambia de lugares, que se encuentra con diferentes circunstancias, personas. Está como más evidente en los otros capítulos este movimiento en la subida a Jerusalén. Sin embargo, del capítulo 14, del final del 14 hasta el 17, encontramos como una parada, podemos decir. Y parece estar todo ambientado en el contexto de una comida o de un banquete. Parece ser que Jesús
o al menos así es como lo ambienta el Evangelio de San Lucas. En aquella subida a Jerusalén hay como un paréntesis, hay como un simposio. Jesús es invitado a comer, hay invitados y las enseñanzas que se dan de Jesús en estos capítulos 15, 16, 17, tienen como el tono de una sobremesa o de un diálogo en medio de la comida. Fíjense que el tema principal pues es siempre el tema de las instrucciones que Jesús da a sus discípulos en el camino en la subida a Jerusalén. Sin embargo, está ambientado en un contexto diferente. Y esto es interesante notarlo, puesto que los banquetes eran un elemento muy importante en aquella sociedad, sobre todo las personas que podían banquetear, que podían disfrutar del banquete. Y desde el punto de vista bíblico también la figura del banquete es importante porque nos habla de una figura referida también al reino de Dios. El reino de Dios muchas veces es manifestado como un banquete, pero no un banquete designado o exclusivo para algunos que podían disfrutar del mismo, sino un banquete en el que todos pueden sentarse. Fíjense ustedes que incluso la felicidad de Jerusalén, de esta ciudad que es como el paradigma, como el modelo del mundo entero, la felicidad de Jerusalén se expresa, sobre todo en los profetas, como una ciudad en la que habrá comida y banquetes suculentos para todos. De manera que esa imagen, esa figura del banquete, pero no del banquete exclusivo y excluyente, sino del banquete participativo en el que todo mundo come y en el que todo mundo disfruta al mismo nivel, es un tema que a Jesús le gusta. Fíjense ustedes que en aquellos momentos los banquetes eran verdaderamente exclusivos y excluyentes. Los judíos tenían muy bien definido con quiénes podían comer y con quiénes no podían comer. Las relaciones sociales y también las religiones religiosas que tenían que ver con el tema de la pureza se aplicaban muy claramente a los banquetes. ¿Por qué? Porque también había comida pura y comida impura. No se podían sentar a comer con los paganos, que tenían dentro de su menú una serie de platos que estaban prohibidos para los judíos porque eran considerados comida impura. De manera que toda esa temática del banquete, de la comida, está concentrada en San Lucas en estos capítulos en los que estamos, y hay una abundancia de referencias a sentarse a comer, a la comida, a los invitados al banquete, etcétera, etcétera. Y es allí donde se sitúa la parábola que la liturgia de este domingo nos ofrece para nuestra meditación y consideración. Una parábola que Jesús dice, según la introducción de Lucas, dirigida a los fariseos, que por otra parte, pues eran amigos del dinero, dice. De manera que en esta parábola está mezclado el tema del banquetear y el tema de ser amigos del dinero. Por supuesto que los que podían banquetear eran pocos en aquel tiempo. Y hay una frase que también se refiere a banquetear y que es epulonear. Y por lo tanto, aunque no se nos dice el nombre del rico que banqueteaba, en la tradición se le ha llamado el rico Epulón, que podría decirse, es como quien dice, el rico banqueteador, pero en realidad en la parábola no se denomina su nombre. Y los banquetes pues eran siempre una ocasión para determinar y para afianzar las diferencias sociales, las diferencias religiosas y las diferencias económicas también. Uno podía banquetear, ¿con quiénes podía banquetear? Con los de su misma raza o religión y por supuesto de condición económica y social. Es por eso que el asunto del banquete, planteado por Jesús de una manera diferente, es como una imagen, es un modelo para decirnos qué es lo que Jesús quiere. Jesús quiere una mesa
en la que todos compartan por igual, en la que todos se sientan iguales, en la que nadie pase dificultad. Jesús, por lo tanto, con una parábola, que es una narración ficticia, está hablándonos de una realidad social, religiosa, cultural, económica que se vivía en aquel momento en Jerusalén, en Séforis, en Tiberíades, en las grandes ciudades sobre todo. Había lo que también hoy se da en nuestro mundo y en nuestras ciudades: unos barrios ricos, unos espacios exclusivos para los clientes y para quienes los podían pagar, y luego una multitud de gente pobre, y dentro de esos pobres algunos que eran francamente mendigos, miserables, que vivían pues apenas de la caridad pública. Esa es la realidad social que se nos manifiesta como trasfondo de una parábola de Jesús con un mensaje muy claro. Que llegará el día en que los hombres se eleven por encima de sí mismos y comprendan que están hechos para vivir en hermandad. Todavía sueño en ese día en que todas las personas del mundo sean juzgadas por sus acciones y no por el color de su piel, y que esta tierra esté gobernada por hombres justos y misericordiosos que sigan los pasos de Dios. Cuando llegue ese día, nos será revelada la gloria de Dios y podremos contemplarla todos unidos. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. También quiero soñar que la hermandad sea algo más que una palabra colocada al final de un sermón. La parábola, pues, de el rico Epulón, llamada así en la tradición, y del pobre Lázaro, es una parábola que tiene también un mensaje muy claro. Alguno pudiera decir, se trata en primer lugar de una palabra en contra de los ricos y a favor de los pobres. Se trata de un mensaje puramente social o económico. No exactamente. Cuando uno entra al fondo de lo que la parábola nos dice, Jesús está dando un mensaje religioso. Jesús está dando un mensaje desde Él mismo. Jesús no es un revolucionario social que quiera, por ejemplo, favorecer una revolución de los pobres contra los ricos para cambiar la situación social. El mensaje del Evangelio no es, en primer lugar, el mensaje revolucionario contra los ricos. Va más al fondo. Jesús está denunciando que esas diferencias tan horribles y tan tremendas entre quien disfruta de los bienes de la tierra y el que no tiene nada no están dentro del plan de Dios. Eso lo está denunciando Jesús. Sin embargo, no está favoreciendo una lucha, ni mucho menos una revolución violenta de pobres para arrebatar a los ricos las riquezas. Eso muchas veces simplemente cambia las condiciones sociales, pero no soluciona los problemas de fondo. ¿Cuántas revoluciones, pretendiendo simplemente
distribuir los bienes de un país o de un territorio, no han logrado cambiar las situaciones. ¿Por qué? Porque no cambiaron el corazón de las personas. Y muchas veces el comunismo, que ha fracasado en muchos lugares, pues simplemente ha creado nuevos ricos, quizá los que antes eran los pobres y que después fueron parte del Partido Comunista, después son los nuevos ricos, los nuevos que manejan la situación económica. ¿Pero por qué? Porque no cambió el corazón de las personas, que es a donde va dirigido el mensaje del Evangelio. Fíjense ustedes que el mensaje evangélico tampoco está destinado a mantener la situación tal como es, como para decir, mire, ese pobre Lázaro está sufriendo aquí, pero en el cielo, después de esta vida, disfrutará. Y entonces, para mientras, no le queda más que aguantar esa situación social. ¿Por qué? Porque después él será retribuido, mientras el rico que banqueteaba será castigado. El Evangelio tampoco está destinado a mantener esa situación social de diferencia entre pobres y ricos, una diferencia que por otra parte es evidente en nuestro mundo y en nuestra realidad. El capitalismo actual, en vez de lograr una mejor distribución de las riquezas, está volviendo a acaparar y a centralizar riquezas en pocas manos. O sea, hay una diferencia en el mundo. Hay un mensaje revolucionario ante esta dificultad. Hay un mensaje también al contrario, digamos, conservadurista, reaccionario, al contrario, que quiere como mantener la situación. El Evangelio no va ni para animar una lucha política, incluso violenta, ricos y pobres. El Evangelio tampoco quiere bendecir una situación de diferencia entre ricos y pobres, diciendo en la vida eterna se soluciona la situación. El Evangelio quiere llamar nuestra atención a partir de esa realidad para que cambie el corazón de las personas. Y fíjense que lo que tiene que cambiar es sobre todo el corazón de aquellos que ponen todo su afán en la riqueza. Y entonces que piensan que ahí estará la felicidad, que incluso piensan que ahí está la bendición divina en la riqueza. Hay incluso sectas evangélicas, no todos los hermanos evangélicos ni todas las iglesias evangélicas, pero sí hay algunas sectas que están promoviendo ahora esa idea. Si usted tiene riqueza es porque Dios le está bendiciendo. Y entonces la conclusión que se puede sacar es: aquel que no tiene, aquel que es pobre, es porque Dios lo está maldiciendo, algún pecado está pagando. Eso es absolutamente falso, eso es incoherente con el mensaje del Evangelio. Lo que nos está enseñando Jesús en el Evangelio es: no seas indiferente ante el pobre, no seas indiferente ante el hermano. El Evangelio no quiere cambiar en primer lugar la situación social. Quiere cambiar en primer lugar el corazón de la persona. Claro que el cambiar el corazón de la persona llevará después a cambiar la situación social. Porque aquel rico que reconoce al pobre, que ya no es indiferente, que ya no se acostumbra a decir: siempre habrá pobres, es porque son haraganes, es porque no trabajan, y siempre habremos ricos porque somos los que trabajamos, somos los que somos dedicados. Ese que es indiferente ante el hermano, ese mantendrá una situación injusta porque no cambiará su corazón. Insisto, el mensaje del Evangelio es un mensaje contra la indiferencia, que es una actitud del corazón. Aquel que pone su afán en la riqueza, en los banquetes, en el acumular dinero, en sus cuentas del banco, y que pone en eso toda su seguridad y pasa indiferente ante el hermano, eso sí que el Evangelio lo denuncia claramente. Y fíjense que podemos pensar en otras parábolas de Jesús que van en esa misma línea. Quizá la más importante es la del samaritano, que se compadeció
se compadeció y por lo tanto cambió la situación de aquel pobre que había sido asaltado en el camino. Las situaciones sociales de injusticia y muchas veces también de violencia, de opresión, de desigualdad, cambiarán solamente cuando cambie lo profundo del corazón humano. Y ahí es donde está dirigido en primer lugar el mensaje del Evangelio. Por supuesto que está destinado a hacer unos cambios sociales y unos cambios de estructuras, pero no hay cambios de estructuras fuertes, firmes, permanentes, si no cambian los corazones y la disponibilidad de las personas. ¿Cuántas veces quienes tenemos una televisión, quienes tenemos acceso a los periódicos, nos acostumbramos a ver ese desfile diario de pobres, de indiferencia, de violencia que tienen en el fondo también muchas veces como razón de ser el afán del dinero o por el contrario la pobreza tremenda y la pobreza injusta? Si estamos acostumbrados y somos indiferentes ante estas dificultades, no vamos a cambiar nada. Pero el Evangelio nos está invitando a renovar nuestra sensibilidad, nuestra compasión hacia los demás. Sueño que la guerra se acabará, que con fe podremos transformar los límites de la desesperación, y que esta fe puede anticipar el día de paz en la tierra para todos los hombres. Cuando llegue ese día, nos será revelada la gloria de Dios y podremos contemplarla todos unidos. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. Será un día glorioso, los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. Hoy también, como el domingo pasado, nos encontramos machaconamente, insistentemente en el Evangelio de Lucas con estas enseñanzas que nos previenen frente a la riqueza. La riqueza en sí no es mala. La riqueza es mala cuando ahoga a la persona, cuando hace que la persona no viva más que para su dinero y que piense y ponga su corazón en el dinero. Eso sí que es serio. El Evangelio de Lucas insiste bastante en esto, puesto que el Evangelio de Lucas está invitándonos a la pobreza de corazón, a saber compartir con los demás. No es bendecir la miseria de ninguna manera. A veces se ha criticado que la Iglesia ha tenido el papel de opio del pueblo, puesto que ha adormecido las conciencias de los pobres para aguantar unas situaciones injustas. Eso es pues una acusación que se ha hecho al mensaje de la Iglesia, y tenemos que reconocer que en algunas ocasiones así ha sido. Se ha predicado un mensaje de conformismo, ¿verdad? Es cierto también que a veces a la Iglesia se le ha criticado de haber fomentado la violencia y la revolución, y tenemos que reconocer que también en alguna ocasión así ha sido. Ahora, lo que el Evangelio nos dice en el fondo no
es un mensaje ni de conformismo frente a la situación, ni de violencia revolucionaria. El mensaje del Evangelio va más a fondo, va al corazón de la persona, va al corazón del hombre. Eso fue lo que quiso Jesús cambiar. Y en eso estamos seguros. Cuando eso cambia, cambian otras situaciones. Cuando no cambia el corazón del hombre, perdonen que siga insistiendo en el tema, no cambia lo demás, no cambia lo demás. Cambian las estructuras, cambian de lugar. Los que eran ricos y que después les expropiaron sus propiedades porque vino una revolución o una reforma agraria, lo que sea, pasaron a ser pobres, y otros pasaron a ser ricos y a controlar las situaciones. Si no cambian los criterios de fondo, si no cambia ese criterio en el que nos hace compasivos frente a los demás, que nos hace sentirnos también seres humanos frente al otro que es diferente. El Lázaro pobre y el rico en su banquete estaban como en un abismo tremendo ya en esta tierra, que después en la vida eterna pues se concreta y se fija para la eternidad, ese abismo en el que no se puede pasar de un lado para otro. Al escuchar el Evangelio siempre tenemos la oportunidad de renovar nuestro corazón y de renovar la verdadera compasión en el corazón. La verdadera compasión no es nada más una lástima del otro que sufre, es un sentimiento que me lleva a la acción. Me compadezco, padezco con aquel, entro un poco en el sufrimiento de aquel. Estos días hemos tenido todas las tremendas noticias de la guerra en Siria. Una guerra que nos parece a nosotros, mire, a qué distancia está eso. Y uno puede ver esas noticias como se mira una película de guerra, como se mira un espectáculo. Y puede que pase ante esos sufrimientos de la humanidad indiferente, insensible. Eso sí que es serio. Ojalá que sintamos el sufrimiento, el dolor. Ojalá que sintamos aquellas situaciones de los niños, de las familias, de los rostros que vienen en esas noticias, no solamente como algo que pasa muy, muy lejos al otro lado del océano y en otro continente y en otra cultura y en unos problemas que no son los nuestros. Ojalá que siempre sintamos, ojalá que siempre seamos sensibles ante las dificultades de los demás, porque eso provocará nuestra creatividad para hacer algo en favor del hermano y de la hermana, para ir cambiando las situaciones de desigualdad e injusticia con la que todos los días nos encontramos. En los textos de estos domingos hemos leído también una de las profecías más duras en contra de este afán de la riqueza, y es todo lo que encontramos en el profeta Amós en el Antiguo Testamento. Es un profeta durísimo que habló precisamente en unos siglos, el siglo V, el siglo VI antes de Cristo, en los que las situaciones de injusticia y de desigualdad en Judea, en Galilea, en aquellos espacios, eran tremendas. Pero un profeta que todavía hoy, más de 27 siglos después, tiene mucha actualidad, desafortunadamente. Tenemos que escuchar, pues, a los profetas. Fíjense que eso es lo que dice también el Evangelio, cuando en la parábola el rico manda a decir que mandes a Lázaro a donde mis hermanos para prevenirles. Y en la parábola se le responde al rico: tienen a Moisés, a los profetas, que los escuchen. Si no los escuchan ni a ellos, aunque resucite un muerto, no pasará nada. Un milagro como la resurrección de un muerto no llamará la atención. Lo que puede llamar nuestra atención es volver a la palabra de los profetas, volver a la palabra fundamental de Jesús y su Evangelio. Allí encontraremos los criterios para nuestra vida.
Y no pensemos que los ricos son solamente los multimillonarios. Uno, aunque tenga menos, puede estar apegado a eso, aunque sea poco y sea casi lo justo, y olvidarse de alguien que tiene siempre menos. A nuestro lado siempre hay muchas personas que tienen mucho menos de lo necesario. Yo puedo tener lo necesario para cada día. No soy un multimillonario, definitivamente, pero puedo también hacerme indiferente ante las necesidades de los demás. ¿Y a qué me lleva esto? No debe llevarme solamente a dar una limosna, a dar lo que me sobra. Debe llevarme a ser creativo para ir creando estructuras nuevas. Estructuras que favorezcan el que las personas salgan de la pobreza. No hemos de ser únicamente asistencialistas, paternalistas. Hay quien hace un pequeño proyectito, da alguna ayuda, hace una obra de beneficencia y con eso se queda tranquilo. No debe ser nada más algo asistencialista, aunque hay ocasiones en que es imprescindible y necesaria la asistencia, cuando ha habido un terremoto, cuando ha habido una tormenta, cuando la gente perdió sus cosechas. Hay que ser asistencialista, hay que hacer beneficencia en ese determinado momento. Pero más a largo plazo, la creatividad de los cristianos en la economía, en la política, en la cultura, debería ir previendo y ir creando estructuras nuevas para que sea verdad lo que aquel viejo proverbio chino recomiendan. Al pobre no hay que darle pescado, sino hay que enseñarle a pescar. Hay que crear estructuras nuevas, hay que favorecer la creatividad, hay que ayudar a hacer experiencias de agricultura, cultivos alternativos, etcétera. Y todo eso necesita promoción, necesita atención. Si usted es un perito agrónomo, un ingeniero agrónomo, ojalá que su trabajo sea también promover una agricultura alternativa, ojalá que sea promover una economía alternativa dentro de los pobres, para que el pobre no esté nada más esperando que le regalen un pescado, sino que sea capaz de pescar. Así pues, hasta la próxima, un feliz domingo. Gracias por su atención cada domingo. Conseguiremos, creo firmemente en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Creo firmemente que lo conseguiremos, creo firmemente en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Me niego a creer que el hombre no pueda hacer con su esfuerzo un mundo mejor. Me niego a creer que odio y racismo no puedan un día dar paso al amor. Me niego a aceptar las noches de odio, las noches de guerra, noches de dolor. Me niego a creer que somos cautivos del miedo, el fracaso, de atar nuestra voz. Creo firmemente que lo conseguiremos, creo firmemente en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Creo firmemente que lo conseguiremos. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención.
al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.